Hola, mi nombre es Carla Lara, alumna de la Escuela Tec Milenio, y el tema sobre el que voy a hablar es la Guerra Fría. La Guerra Fría comprendió los años de 1945 a 1991 y duró 46 años. El concepto de la Guerra Fría es esencialmente la larga y abierta rivalidad que enfrentó Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados tras la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue la clave de las relaciones internacionales mundiales durante casi medio siglo y se libró en los frentes políticos, económicos y propagandísticos, pero solo de forma muy limitada en el frente militar. El motivo de la Guerra Fría que no se convirtiera en caliente fue la aparición del arma nuclear. Antes de la bomba, la guerra era, como afirmó Clausewitz, la continuación de la política para otros medios tras Hiroshima y la confrontación directa entre las potencias llevadas a la catástrofe. Hacer que su ideología llegara a todos los países. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Bueno, tenemos la URSS, obviamente, Estados Unidos, Vietnam, Corea, Cuba y algunos otros países del Medio Oriente. ¿Cuál era la opinión pública sobre el tema de la Guerra Fría? Tenemos que de manera periódica publicaban o realizaban una especie de carteles y caricaturas que mostraban los avances tanto políticos como armamentistas de cada bloque. Y por último, ¿qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Bueno, tenemos los armamentos tradicionales, ¿no? Armas, pero tenemos también que van a empezar utilizar cañones y demás, a mejorar los submarinos que ya habían participado algunos en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el desarrollo de armas nucleares. Bueno, esa fue la maestra Leticia González Javier de la materia de Historia. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo de la Guerra Fría? Principalmente, y es lógico pensarlo, Estados Unidos y en ese momento lo que se conoció como la URSS, que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Aquí ya son más cuestiones lógicas, históricas, porque lógicamente los periodos de las dos guerras mundiales, del 14 hasta el 45, son sucesos totalmente diferentes a los de la guerra mundial. Entonces, si durante las dos guerras mundiales fueron aliados, durante la Guerra Fría fueron enemigos porque se estaba precisamente tratando de incorporarse un nuevo sistema político, social y económico en el mundo, y era quien iba a la delantera, si la URSS o los Estados Unidos. Y ustedes saben que en estas cuestiones de lucha cualquier pleito se vale, ¿no? ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Regiones, sobre todo dos principales, que fue el norte de Europa y por supuesto la URSS. En Estados Unidos no tanto. Habían instalaciones, por ejemplo, nucleares, por supuesto, pero no fueron escenarios de este tipo de conflictos, sobre todo en la URSS y en el norte de Europa. Okay. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Opinión pública, pero ¿desde qué sentido? Si lo vemos desde el sentido político, es decir, de los líderes políticos, había temor por parte de los principales líderes políticos en el sentido de quién iba a quedar como líder en ambos polos, porque ustedes sabrán que son
el capitalismo contra el socialismo, el capitalismo liderado por los Estados Unidos y el socialismo por la URSS. Entonces había una tensión política en la mayoría de las esferas políticas por quién iba a resultar vencedor en esos dos polos, porque entonces eso es lo que se iba a imponer en el mundo, y ya sabemos cuál es el que se impuso, que fue el capitalismo. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Armamento nuclear, sobre todo, principalmente porque la lucha armamentista en esa época fue lo principal, lo nuclear, los avances tecnológicos. Ambos países o ambas naciones contaban con esto. En ese sentido yo me atrevería a dar esta opinión de que ambos son vencedores en cuanto al avance tecnológico. En cuanto al modelo económico se impuso los Estados Unidos, pero el armamento era igual, era similar, sobre todo nuclear. Eso es todo, muchas gracias. Ahí estamos. La Guerra Fría para mí fue un periodo oscuro dentro de la historia mundial, pues el mundo alejó a países de los modelos económicos y políticos que ellos querían ejercer para hacerlos parte de uno de los bloques dominantes, ambos en busca del poder. Pues a su vez se cerraron comunicaciones entre como los bloques y cualquier expresión de favoritismo hacia el bloque opuesto, y esto te hacía víctima de encarcelamiento, expatriación o torturas y a veces hasta la muerte. Como en cada bloque había pues países a favor, pero en especial había como países que no eran ni del uno ni del otro, y pues en fin, estos países lo que pensaban, que no se trataba de estar a favor o en contra, sino de vivir en paz y de dejar a cada país o persona decidir lo que quiere y en dónde quiere vivir y decidir su presente y su futuro.